Dios. Amén, aleluya. Y de este modo, pues, estamos ingresando a su programa del Ministerio Fe y Vida en Cristo. Les damos a todos la bienvenida. A aquellos que por primera vez se encuentran en este programa, no lo cambie, quédese. Dios quiere bendecir su vida. Amén. Esta noche, hermanos, queremos invitarles a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20. Como saben, me corresponde traer la doctrina, me corresponde hablar de doctrina. Y bueno, Apocalipsis capítulo 20. Allí agarre una libreta, agarre un lápiz para que pueda usted tomar nota de aquellas cosas que le parecen interesantes. Y queremos hablar esta noche de los juicios finales. Es una serie de temas de escatología y los eventos del futuro, como también se conoce. Pero vamos a leer la palabra de Dios y por supuesto vamos a leerla en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, lo leo. Y dice la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y de Dios dice, descendió fuego del cielo y los consumió fácilmente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Esta noche queremos hablar, como ustedes saben, hemos venido tocando una serie de doctrinas que hablan acerca de los eventos del futuro, o sea, escatología final de los tiempos, como también se conoce. Y hemos venido tocando un montón de temas, pero hoy nos corresponde abordar los juicios finales. Los juicios finales. Puede anotar ahí en su libreta. Así es que saludamos a todos nuestros amados hermanos y amigos. Estamos juntos nuevamente para estudiar las doctrinas de la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Espero, hermanos, que usted ya esté, a través de tantos estudios, pues lo que uno espera es que todos estemos ya familiarizados con el orden de la doctrina, porque usted tiene que aprender y tiene que tener un conocimiento más amplio de la palabra de Dios, porque el conocimiento de Dios es el que nos da la seguridad, ¿verdad? Entonces, prácticamente el orden, empezamos a hablar de los eventos del futuro, empezando por el estado intermedio. No sé si lo recuerda, el estado intermedio de los muertos. Luego estuvimos abordando la depravación total. De allí estuvimos tocando tiempo de dolores, porque estos son tres doctrinas que van pegadas en la parte posterior de lo que son los eventos del futuro. Después estuvimos estudiando el rapto de la iglesia. Luego estuvimos estudiando el tribunal de Cristo y dijimos que este es simultáneo con la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, después estudiamos la segunda venida de Cristo. Y posteriormente a este tema que vamos a tocar hoy, estuvimos abordando el milenio, el reino milenial. Pero terminamos con todo esto y hoy corresponde iniciar una nueva doctrina, que es los juicios finales, ¿verdad? Como usted sabe, Dios no va a dejar las cosas así. Dios es un Dios que termina las cosas, pues, vea, porque nada va a quedar inconcluso. Pero decíamos, hermanos amados de Dios, decíamos que al final del último estudio nosotros estábamos, ¿qué sucederá después del milenio? Y eso mucha gente en su mente dice, ¿qué pasará? Pero nosotros leíamos que al final del milenio
Satanás, decíamos nosotros que al final de los 1000 años, Satanás será desatado nuevamente. Y eso lo leímos ahí en el, acabamos de leer aquí, dice, y cuando los 1000 años se cumplan, y es la parte que estoy hablando ahorita, ¿verdad? Dice, y cuando, leamos otra vez, hermanos, dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y esto es interesante, porque usted dijera, no, que no lo suelten. Porque eso es lo que uno dijera, no lo suelten, porque, y nosotros leíamos cuando terminamos lo del reino milenial, leímos este versículo como parte final. Entonces, la palabra aquí nos hace saber a nosotros que Satanás será desatado por un poco de tiempo y saldrá nuevamente para engañar a las naciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente, porque ya eso sería ya como dijéramos el último examen que Dios haría acerca de los hombres, ¿verdad? Porque ya a esas alturas volverse a rebelar contra Dios es exterminar por completo, ¿verdad? Lo que sería el mal. Y exactamente, Satanás sale y conquista con sus mentiras a Gog y Magog, esas partes que están escritas en la palabra de Dios, y rodea el campamento de los santos, o sea, Jerusalén, porque ya Jerusalén se ha convertido ya en la central de adoración de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora ya es el campamento de los santos donde está la presencia de Dios. Y aquí siempre en el mismo verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego y los consumió. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos viendo nosotros es que parece que todo fue muy fácil, pero nosotros debemos de entender algo, y esto nos sirve a nosotros como un principio, como un conocimiento de valor, porque debemos aclarar la parte donde de cómo el Señor rápido pues somete al enemigo. Dice, descendió fuego, dice, aquí en la parte final del 10, el 9, dice, la parte final del 9, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Así, no se ve mayor fuerza. Pero si leemos el 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este sería prácticamente el final de Satanás. Entonces prácticamente allí se queda nadando en el lago de fuego y allí estará por toda la eternidad. ¿Y por qué esto, hermanos amados de Dios? ¿Por qué por qué Satanás fue sometido tan rápido? ¿Y por qué esto no tiene mayor, como dijéramos, mayor embalse o mayor envergadura o como quiera que se llame? Porque Satán fue juzgado y fue vencido ya antes. Y esta es una buena información para todos aquellos que tienen pánico en su corazón, todos aquellos que tienen temor de Satanás. Nosotros debemos de saber que en el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, hay una porción donde el Señor dice, consumado es. No sé si no me acuerdo ahorita, pero parece que en San Juan capítulo 19, que dice, consumado es. Y esta parte, hermano, quiere decir que ahí hay un gran mensaje. Porque el Señor en la cruz del Calvario, Él vino a vencer al enemigo. No oigo. Y Él vino a vencer al enemigo, hermano, y cuando Él muere en la cruz del Calvario, el Señor dice, consumado es. Entonces, prácticamente nosotros no nos dimos cuenta de todo el sacrificio del Señor Jesús, pero sí nos damos cuenta que
que cuando él dice consumado es, ha habido una batalla, ha habido un juzgado el enemigo y ha sido vencido en la cruz del Calvario, aunque los satanistas digan lo contrario, ¿verdad? Porque los satanistas dicen que el Señor no ganó en la cruz, sino que perdió, pero nosotros sabemos que sí, Él venció grandemente, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice consumado es, y yo quiero invitarlo en San Juan, en San Juan, quiero invitarle en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, y verso 11, quiero invitarle porque saber es poder. Eso es importante, que saber es poder. Eso debe saber usted, que repita conmigo, saber es poder. Por ejemplo, si nosotros miramos en San Juan, fíjese bien, capítulo 16 y versículo 11, el Señor está hablándole a sus discípulos de la obra que Él ha venido a hacer a este mundo. Y cuando Él está hablando en esta porción, porque vamos a leer el 11, pero no podemos ponernos a leer para atrás, sino que vamos a leer el 16-11. Pero en esta porción, el Señor les está hablando de que le conviene al hombre, que en aquel instante le convenía a los apóstoles que Dios se fuera, para que a vuelta viniera el Espíritu Santo. Pero Él les dice las bendiciones que van a haber. Y una de ellas es el 11. Le dice que el Espíritu viene a convencer a los hombres de pecado, de juicio, de justicia. Dice aquí en la parte final, del 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya, dice, ha sido juzgado. O sea, no me pregunte cuándo lo juzgaron, ¿verdad? Se decretó que la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario iba a otorgar el perdón de muchos pecados. O sea, aquella maniobra satánica donde el enemigo tenía a la gente atrapadas en los vicios, en los pecados, en la enfermedad, en la angustia, en el temor. Ahora, con el perdón del Señor Jesús, los hombres son libres. Entonces, esto es importante que usted lo sepa, que el Señor, estando allí en la cruz del Calvario, dijo unas palabras, pero entre ellas dijo una muy especial para los hombres. Y Él dijo, consumado es. Y dice la palabra que cuando Él hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero este consumado es, estaba hablando, lo que está hablando aquí, que donde dice el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado y ya fue vencido. Que ese temor que usted tiene, esa angustia que usted tiene, esa aflicción que usted tiene, esa enfermedad que usted tiene, si usted ha dado los pasos, si usted como un hijo de Dios ha dado los pasos importantes, los pasos seguros, y su vida es una vida recta, usted reclame su sanidad. Usted reclame en el nombre de Jesús y declárelo así: yo soy lavado con la sangre de Cristo. He creído y sé que soy sano por las llagas del Señor, y Él me ha librado, y el enemigo no tiene potestad sobre mí, porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. Entonces, prácticamente esto es importante que usted lo sepa, porque saber es poder, ¿verdad? Entonces, no sé si puede poner amén ahí en su teléfono, de alegría, de que si alguien está enfermo es porque desconoce lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Y si alguien está afligido es porque desconoce lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. El Señor ya nos dio la victoria. Él dice, vosotros venceréis, dice, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, esto quiere decir que la victoria de nosotros es total. Solamente reclamemos y andemos como Dios manda, andemos como de día, andemos en la luz, haciendo su voluntad, y la sanidad vendrá. Porque dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Ponga gloria a Dios allí, diga amén. Quiero decirle que cuando hablamos nosotros de los juicios finales, quiero entrar a esto porque no voy a decir nada. Cuando hablamos de los juicios finales, son por lo menos
tres subtemas. En el tema de los juicios finales aparecen tres subtemas, así se llaman, por lo menos tres subtemas, que es juicio a los ángeles caídos. Porque los ángeles caídos ya no son ángeles, ahora son demonios. Entonces, el primero es juicio a los ángeles caídos. La destrucción sería uno. Dos sería la destrucción del universo actual. Fíjese bien, la destrucción del universo actual. Y el tercero es el juicio del trono blanco, ¿verdad? Donde comparecerán todas las personas. Ahora bien, información. Jesús será el juez en toda esta, váyase a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Quiero decirle que el juez de todo esto será el Señor, ¿verdad? Entonces leemos en capítulo 17, un verso que como lo hemos mencionado. Y fíjese qué importante es donde yo voy a leer ahorita. No sé si ya lo encontró, póngame ahí, o un corazoncito de eso. Dice el 17:30, pero Dios, esto es importante, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es algo, es una bendición. Y yo le digo esta noche, si usted puede, arrepiéntase. Porque fíjese que para recibir esta palabra y para recibir las bendiciones de Dios, ese es un requisito indispensable, el arrepentimiento. No intente irse así nomás. Acepte a Cristo, recíbalo en su corazón, arrepiéntase de su pecado, pida perdón y la vida suya cambiará. Se lo digo porque yo estoy aquí y porque he conocido mucha gente que Dios ha bendecido. Pero quiero leer el 31. Dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjese cómo vamos a leer de aquí para adelante, donde dice con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, adivinanza, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Entonces quiere decir que en el juicio final el Señor estará ahí. Por eso dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. ¿Quién juzgará? Aquel que levantó de los muertos. ¿Quién es? Esa adivinanza no se la sabe. Entonces, prácticamente dice que Él nos dio fe a todos. El Señor, con haber vencido la muerte y haberse levantado de los muertos, Dios nos ha dado fe a todos. Porque hoy todos creemos que Jesús vive, que Él está en su reino y que está peleando una batalla por nosotros. Él es el sacerdote eterno. Porque todos los sacerdotes se murieron, todos los del antiguo tiempo, todos murieron, pero este no muere. Por eso dice Hebreos capítulo 10 y versículo como 19, acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gloria, dice, para recibir el oportuno socorro, dice. No, bonito. Entonces, estamos hablando de que juicio a los ángeles caídos, la destrucción del universo actual y el juicio del trono blanco, Jesús está ahí. ¿Verdad? Eso es bueno que usted lo sepa. Usted debe de entender algo importante, que los eventos del futuro son profecía. Fíjese esto, ponga atención. Los eventos del futuro, todo lo que hablamos en la escatología y todo, es pura profecía. Es pura profecía que se habló de algo que va a suceder, porque todavía aquí estamos. Es más, la iglesia no ha sido arrebatada todavía. Entonces, prácticamente todo esto son eventos del futuro y son profecías. Pero la derrota de Satanás, esa sí es historia ya. Esa sí es historia porque Satanás fue vencido. Es la única verdad que tenemos aquí. Por eso dice el Señor, resistid al diablo y huirá. ¿Verdad? Entonces me gusta este pensamiento porque trae mucho acerca de lo que la gente está sufriendo hoy. La gente está muriendo de puro pánico dentro de sus casas. Hay que confiar más en Dios, hay que saber que el enemigo está vencido. Algo que es importante decir, que a los juicios, a los ángeles caídos, esto es importante porque Dios no los va a dejar a ellos
con todo el mal que han hecho, no los va a dejar así. Tienen que ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Entonces prácticamente Dios viene, cuando viene y cumple su reino milenial, empiezan los juicios a todos aquellos ángeles caídos, que un ángel caído, hermano, no solamente es un ángel caído, sino que un ángel caído es un demonio. Cuando Satanás se arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo, son ángeles. Cuando se los arrastró eran ángeles, pero caídos son demonios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón Dios, digamos, por qué Satanás fue echado fuera del reino de los cielos? Por una cosa muy sencilla, por querer ser como Dios. Por ahí hay una secta que se mueve así, no está muy abierta, pero se mueve una secta, como se llama. Esta secta, dicen ellos que todos somos dioses. Esa es la blasfemia, y es una locura, y puede haber hasta condenación ahí por querer ser como Dios. No. Entonces el caso por el cual será juzgado los demonios y aún Satanás es por querer ser como Dios. Y Satán y los demonios lo saben. Yo quiero invitarle a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está antes de Apocalipsis, para que no se pierda, por ahí, atrás de Juan, de Primera de Juan, Segunda de Juan, ahí está. Ahí está, en Segunda de Pedro, quiero que leamos en el capítulo 2, algo muy interesante que nos va a ayudar a seguir entendiendo lo que sucederá. Entonces, Satán y los demonios saben que su pecado es querer ser como Dios. Y Satanás es mentiroso. Se lo dijo a Eva. ¿Sabe Dios? Le dijo que el día que pruebes de ese árbol, le dijo, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Es que Satanás está empeñado de que el hombre crea que es como Dios. Y nosotros no somos como Dios. Somos hijos de Dios. Diga amén, ponga amén ahí, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, el tema de hoy. Fíjese bien, al juicio, dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, pero el caso es el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto es importante que lo entendamos, porque ¿sabe qué es infierno? Infierno es vivir lejos de Dios. Infierno es querer encontrar la paz en un mundo lleno de inmoralidad. Infierno es estar lejos de las misericordias de Dios. Infierno es estar lejos de las oportunidades de Dios. Infierno es vivir sin luz y sin esperanza en este mundo. Mire, nosotros tenemos una gran fe, una gran esperanza. Creemos, nos alegramos en medio de las aflicciones y todo. Nos alegramos que tenemos un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas. Porque nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros y tenemos una esperanza viva que el Señor habrá de llevarnos a la victoria que Él ha establecido para nosotros. Usted luche por esa verdad. Así es que aquí cuando leemos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, entonces en el infierno ahorita no hay nadie.
sino que el infierno en este caso son prisiones de oscuridad. Son prisiones de oscuridad para ser reservados. Fíjese bien, para ser reservados para el juicio. Y después del juicio, lanzados al infierno. Entonces sí. ¿Verdad? Entonces prácticamente infierno es todo aquello. Varios esposos han dicho, no, dice, mi hogar es un infierno. Sí. Estamos lejos de que pueda ser verdad eso, ¿verdad? Así es que debemos recordar en este instante que no hay nadie en el infierno. Y yo quiero invitarle allí en Judas, estamos cerquita ahí, antes de Apocalipsis está Judas, allí entre Pedro, Juan y Judas, por ahí Apocalipsis y Juan, allí está Judas. Ahí quiero certificar esta palabra que he leído, porque las doctrinas no son de un versículo, las doctrinas deben de tener base bíblica, Antiguo Testamentaria y Nuevo Testamento. Entonces debemos recordar en este instante, como le decía, que ahorita no hay nadie en el infierno. Y aquí estamos en Judas capítulo 1, yo le invito al verso 6, vuelve aquí a hacer un énfasis en esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, perdieron su dignidad, y eso es lo que uno debe cuidar, dignidad, su testimonio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada allá en el reino de los cielos, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Fíjese que cómo es esto, ¿verdad? Que se repite aquí porque un versículo no tiene tanta fuerza, pero 2, 3, 4, y como esto tiene muchos. Hermano, déjeme que le diga algo, pero estos eventos se consumarán en el tiempo de Dios. Esto no es cuando la gente tiene capricho de hacerlo, debe ser en el tiempo de Dios. Pero lo que sí debemos saber nosotros, que en el tiempo de Dios y que el infierno está listo ya. El infierno está listo para esperar a estas personas, estos demonios, estos malos espíritus. Y yo le invito ahí en San Mateo, en el capítulo 25. Esto, mire, la doctrina está oculta dentro de la palabra de Dios. Y uno debe saber por dónde está la cosa. San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer ahí. Y ahí leemos en el versículo... porque Dios habrá de juzgar y habrá Yo quiero decir algo acerca del infierno, por eso estoy leyendo esta porción. Hoy estoy identificando el infierno, cómo está esto del infierno. 25:41. Cuando el Señor juzgue a los hombres, dice Él, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjese lo que dice esto, preparado, el fuego eterno. Fuego eterno es el lago de fuego, es el infierno. Y lo lamento por aquellas organizaciones que dicen que infierno no hay, porque esto es poner en duda la palabra de Dios. Y esta no es palabra de profeta ni de algún arrimado, sino del propio Jesús de Nazaret. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién ha sido preparado? Dígame usted, una pregunta seria y fuerte. ¿Para quién ha sido preparado el infierno, el lago de fuego, la muerte segunda? ¿Para quién? Aquí dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que Dios nunca preparó ese lugar para la gente, pero la gente ha amado las tinieblas. Hay gente que está queriendo celebrar, dicen que son cristianos, son una bola de mentirosos, dicen que son cristianos, pero están más metidos con el mundo que a saber qué cosa. Y eso no debe ser así. Entonces este lago de fuego, este lugar de tormento está listo. Y está listo para Satanás y sus ángeles, o sea, sus seguidores. Usted no siga a Satanás, usted siga a Dios, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el infierno está, pero solo está preparado. Está preparado. Porque dice, y entonces dirá, si usted se da cuenta, estamos hablando futurísticamente.
lo que es la profecía. Amén. Entonces, esto sería el juicio a los ángeles caídos. Ese sería el primero, juicio a los ángeles caídos. Yo quiero que rápidamente entremos a lo que sería la destrucción del universo actual. Este es otro subtema dentro del tema de los juicios finales. Bueno, entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero decirle que en la destrucción del universo actual hay una serie de versos proféticos que hacen énfasis a la destrucción. Y vamos a ir siempre ahí a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está por ahí, por Juan, ahí ya estuvimos viendo. Y Segunda de Pedro, vamos a leer ahí, Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, ahí vamos a leer. Cuando ya lo tenga, ponga amén ahí, aleluya, identifíquese para que sintamos gozo en el corazón de que usted está recibiendo la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, voy a leer, hablando acerca de la destrucción del universo actual, porque aquí, como dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Y como dijo Malaquías, ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, no quedará ni raíz ni rama, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí, 3:10. Pero el día del Señor, algo así dice, ¿verdad? ¿Está conmigo? Dice capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Fíjese que yo quiero decirle algo. Hoy día derriten el oro, el plomo, el acero, el aluminio, hacen, ya ve un montón de cosas que hacen. Todos los metales los llevan a temperaturas, pero son temperaturas, Dios mío, ya una cosa que podemos decir atómico, pues, aquello ya la llevan a temperaturas Celsius, que ya estamos hablando de líquidos derretidos. Y fíjese que Pedro cómo pudo él visualizar, cómo pudo él mencionar, hombre, que los elementos se fundirán. Esa era una palabra ya, porque él solo había visto pues que la leña asaba la carne, digamos, por ejemplo. Pero ya ver que las cosas se fundían como fundir el oro, la plata, el aluminio, el acero, era una cosa que ¿verdad? Esto directamente es palabra de Dios, donde Pedro pues se excedió aquí, pues, vean lo que le quiero decir. Entonces dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiere decir que no se sabe, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Esto quiere decir que pasarán, quiere decir que no dejarán de ser. Entonces está hablando de la destrucción, se llama la destrucción del universo actual. Y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, y lo que dice Malaquías o lo que dice el Señor, que no quedará piedra sobre piedra. Y la tierra y las obras que en la tierra hay serán quemadas. O sea, todo será quemado. Entonces prácticamente 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando, apresurándoos a la venida de Dios, el cual dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se está hablando aquí de algo atómico, pues, para poder derretir todo esto. Entonces, eso sería una parte de la destrucción.
algo que debemos asimilar acerca del final es que será después del milenio. Hay personas que están diciendo, Dios mío, y sí, se destruyó aquí, se destruyó allá. Por eso cuando el Señor dice ahí en San Mateo, que vendrá esto, vendrá el uno, vendrá el otro, vendrá aquí, vendrá allá, y de repente dice una palabra por ahí en San Mateo 24, no me recuerdo el versículo, pero él dice, pero aún no es el fin. Eso es esto, de que mientras el reino milenial no pase, esto no va a ocurrir. Así es que, ¿por qué le digo esto? Por ejemplo, si nosotros miramos allí, siempre en 2 de Pedro, en el capítulo 3, pero hoy vamos a leer el verso 7. Dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Fíjese que esta palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. Debe saber que esta palabra tiene un poder. Es un poder tremendo, ¿verdad? Pero debe ser en el espíritu, porque la letra es muerta, el espíritu la vivifica. Estas palabras nos pueden dar vida a nosotros, pero deben de estar en el espíritu, ¿verdad? Entonces por eso dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese qué cosas las que están aquí, ¿verdad, hermano? Está tremendo esto, pero nosotros debemos saber que estamos en las manos de Dios. Esto es lo bonito, así que usted no se me aflija. Mire, cuando uno lee estos temas y que 1000 años después va a suceder esto, uno pudiera llegar a pensar, porque somos seres humanos, y usted, aunque está mirando ahí y me está escuchando a mí, pero usted tiene su corazón y tiene su propia opinión acerca de la vida. Pero yo le digo una cosa, primero hay que ver lo que Dios dice, después miremos nuestros pensamientos, ¿verdad? Usted pudiera llegar a pensar que hay mucho tiempo para pecar y luego nos arrepentimos. Error. Ese es un error, porque yo quiero decirle que los juicios ya comenzaron. Los juicios ya están aquí. Han comenzado y la tierra no soporta más. Mire, le voy a invitar para que ya se vaya a dormir, pues. Vea, Romanos capítulo 8. Fíjese lo que le voy a compartir. Porque Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque tal vez uno diga, no, hombre, esto está lejos, hombre, hagamos una fiesta y bailemos. No estamos diciendo eso. ¿Verdad? Porque los juicios ya han comenzado, la tierra ya no soporta el pecado. Lo que estamos viviendo ahora es si usted no lo toma como un aviso de parte de Dios, póngase a orar, pídale a Dios que le revele. Pero mire lo que dice en el Romanos capítulo 8. Y yo voy a leer el versículo 19 en delante, que dice la palabra de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de la creación, o sea, esa tierra que usted ha querido comprar todo el tiempo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque fíjese que la tierra está esperando que usted se levante y declare de que es un hijo de Dios. Y declare que el lugar donde usted vive es santo. Y declare que donde usted pone el pie, usted lo reclama en el nombre de Jesús. Pero la tierra está esperando eso, pues. Y no solo la tierra, sino que su familia, sus hijos, su esposa, está esperando que usted se levante como un verdadero siervo de Dios. Esas casas no tienen un hombre, como dice la palabra de Dios, que cómo nosotros podemos cuidar de la casa de Dios si no podemos cuidar de nuestros propios hogares. Dice el Señor que el varón, dice, es cabeza de su hogar, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero imagínense estos hombres que todavía no llegan ni a garganta, pues, o sea, ¿cuándo van a ser cabeza, pues? ¿Verdad? Por eso dice aquí, fíjense lo que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que la misma tierra está esperando que usted se levante en el nombre de Jesús. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sabe qué le dijo? Le voy a mencionar por qué está ese versículo ahí. Porque el Señor le dijo a Adán, por cuanto pecaste tú y tu mujer y hiciste esto y ahí el uno y el otro, maldita será la tierra. Ahora te producirá cardos y espinos. O sea,
La tierra, cuando los hombres han matado gente y hacen cosas malas, maldicen la tierra. Entonces prácticamente aquí lo que dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad la tierra, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es el Señor. ¿Verdad? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿Sabe que esta tierra es esclava de los pecadores? Mire, porque dice, será libertada de la esclavitud de corrupción, porque hay una corrupción tan grande, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, otra vez. Porque dice el 22, porque sabemos que toda la creación, eso que se están derritiendo los glaciares y todo eso, mire, porque sabemos que toda la creación gime. Usted quizás nunca ha gemido de dolor, ¿verdad? Pues la tierra está gimiendo con dolores de parto. La tierra ya no resiste más. Hay mucho pecado, mucha violencia, mucha maldad. No hay arreglo. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, ¿sí? Que Dios venga por sus hijos. La redención, que Dios venga por su iglesia. Bien, de nuestro cuerpo. O sea que todo cambiará cuando el Señor venga. Bueno, eso sería la destrucción del universo actual, que ya ha comenzado con principio de dolores. La tierra hay muchos lugares que ya no produce hasta que los hombres cambien. Entonces, eso sería, quedamos pendientes con el Apocalipsis. Le invito para cerrar esto. Apocalipsis capítulo 20. El tema que estaremos tocando será 20:11. Ahí va a comenzar el otro. Dice la palabra de Dios en el 20:11. ¿Cuántos dicen amén ahí? Ponga amén ahí, aleluya. Dice, y vi un gran trono blanco. Ese es el próximo tema que viene. El juicio, bueno, se conoce como el juicio final o el juicio del trono blanco, ¿verdad? Entonces dice aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado. Cuando Dios se sienta ahí, empezó lo duro. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese, fueron abiertos los libros donde está anotado todo lo que hacemos nosotros, todo lo que usted hace. Y otro libro fue abierto. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En los libros. Es que aquí hay dos factores, hay libros y hay los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos. Y entonces en este juicio del trono blanco serán juzgados grandes y pequeños, reyes, pobres, feos, guapos, de todos los mundos, comparecerán delante de Dios y serán resucitados, porque todos resucitarán para ser juzgados. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, porque se la llevó de listo, va a ser lanzado vivo al lago de fuego, donde están el falso profeta, la bestia, el diablo, los demonios, los ángeles caídos, y allí irán a caer todos aquellos que se ríen cuando escuchan la palabra de Dios. Cierre sus ojos.